Anatomía de la mano. Los objetivos de este curso son comprender la anatomía de la mano y por lo tanto comprender la importancia de la mano en el desempeño de un ser humano. El estudio de la anatomía de la mano comienza por la superficie. Lo primero que debemos notar es que la piel del dorso es delgada, aparentemente redundante, con vellos, deja ver las venas y los tendones que hay debajo de ella. La piel de la palma, por su parte, es gruesa, sin vellos, y por tal motivo debe tener pliegues que faciliten sus movimientos y que permitan la identificación de diferentes regiones. Bajo la piel de la palma se encuentra la fascia palmar. Esta es una estructura fibrosa que da soporte a la piel y cubre las estructuras subyacentes. Sus fibras se disponen de forma longitudinal, transversal y perpendicular hacia la piel y son las que hacen y forman los pliegues de la piel. Para comprender la anatomía funcional de la mano es necesario saber que la anatomía de la mano comienza en el antebrazo. Así que vamos a conocer cuáles son los huesos que conforman el antebrazo. Son dos, el radio y el cúbito o ulna. Estos dos huesos se articulan entre sí. Hay una articulación proximal en el codo y una articulación distal en la muñeca para realizar movimientos de pronosupinación. A su vez, el radio se articula con los huesos escafoides y semilunar en el carpo. La primera fila del carpo se compone de 4 huesos, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y la segunda de otros 4, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Las dos filas del carpo se articulan entre sí para ampliar los movimientos de flexión y extensión de la muñeca. El cúbito o ulna únicamente se articula con el radio. Los huesos del carpo, a su vez, se articulan con los metacarpianos. Los metacarpianos son 5, siendo el número 1 el del pulgar y el número 5 el del dedo meñique. El primer metacarpiano se articula con el trapecio mediante una articulación llamada encilla de montar, que permite amplios movimientos de flexión, extensión, oposición, abducción, aducción y rotación o circunducción. Además, los metacarpianos se articulan entre sí y con las falanges para realizar movimientos de abducción y aducción. Las falanges son 3 en los dedos largos y 2 en el pulgar. Las articulaciones interfalángicas proximal y distal solo permiten movimientos de flexión y extensión. Los músculos que mueven la mano pueden originarse fuera de ella y se llaman extrínsecos o dentro de ella y son llamados intrínsecos. Vamos a comenzar estudiando los músculos extrínsecos del compartimiento anterior del antebrazo, es decir, los flexores. Los músculos flexores se disponen en varios planos. El primero de ellos, el plano superficial, en donde se encuentran los flexores del carpo. Tienen un origen común en el epicóndilo medial del húmero. Son 3, flexor carpi radialis, palmaris longus, ambos inervados por el nervio mediano, y flexor carpi ulnaris, inervado por el nervio ulnar. En el plano intermedio se encuentra el flexor superficial de los dedos, el cual se origina en el mismo epicóndilo medial del húmero y en el cuerpo del radio. Se bifurca a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas y se inserta mediante dos bandeletas en las falanges medias de los dedos 2 al 5. Inervado en su totalidad por el nervio mediano, su función es la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales. En el plano profundo encontramos el flexor profundo de los dedos. Se origina en el cuerpo de la ulna y la membrana interósea. Discurre bajo el flexor superficial hasta el nivel de su bifurcación, pasando a través de esta y haciéndose superficial para ir a insertarse en la falange distal de cada dedo del 2 al 5. Su inervación es compartida. La mitad lateral para los dedos 2 y 3 está dada por el nervio mediano
y la mitad medial para los dedos 4 y 5 está dada por el nervio ulnar. También en el plano profundo encontramos el flexor largo del pulgar. Se origina en el cuerpo del radio y la membrana interósea y se inserta en la falange distal del pulgar, inervado en su totalidad por el nervio mediano. Las funciones de estos dos son: el flexor profundo de los dedos flexiona las interfalángicas distales y el flexor largo del pulgar flexiona la interfalángica del pulgar. Todos estos músculos flexores atraviesan el carpo a través del túnel del carpo. Esta es una estructura cuyo piso está dado por los huesos del carpo y el techo por el ligamento anular anterior transverso del carpo o retináculo flexor. Entonces, las estructuras que pasan por el túnel del carpo son 9 tendones flexores, 4 superficiales, 4 profundos y el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Vamos a hablar ahora de los músculos en la superficie dorsal del antebrazo. Estos son los músculos extensores, algunos de ellos también con un origen común en el epicóndilo lateral del húmero. Todos los extensores están inervados por el nervio radial. En el plano superficial encontramos el extensor carpi ulnaris, el extensor propio del dedo meñique, el extensor común de todos los dedos. Estos tendones terminan trifurcados en los dedos. Una bandeleta central se inserta en la falange media y las dos bandeletas laterales en la falange distal. Su función es extender las interfalángica proximal e interfalángica distal. En un plano más profundo y lateral encontramos los extensores radiales del carpo. Son dos, originados en el epicóndilo lateral del húmero, se insertan en el segundo y tercer metacarpiano. Más distalmente y originados en la ulna y membrana interósea están el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Todos estos extensores atraviesan el carpo pasando por el retináculo extensor, el cual es un ligamento anular dorsal que se subdivide en 6 pequeños túneles para permitir el paso ordenado de estos tendones hacia la mano. En unos planos más profundos y ubicados tanto dorsal como ventralmente, encontramos dos músculos pronadores inervados por el nervio mediano y dos músculos supinadores inervados por el nervio radial. Ahora vamos a hablar de los músculos intrínsecos, los cuales se encuentran organizados en 4 compartimentos: tenar, aductor, hipotenar y compartimento central o medial. En el compartimento tenar hay 3 músculos originados en el retináculo flexor: el abductor corto del pulgar, oponente del pulgar y flexor corto del pulgar. Están inervados por el nervio mediano, la rama tenariana motora, y hay una pequeña contribución del nervio ulnar para el flexor corto del pulgar. En el compartimiento aductor encontramos el músculo aductor del pulgar inervado en su totalidad por rama motora del nervio ulnar. Se origina en el tercer metacarpiano y se inserta en la articulación metacarpofalángica del pulgar. En el compartimiento hipotenar encontramos 3 músculos también originados en el retináculo flexor y que van a insertarse en el quinto metacarpiano o en la base de la falange proximal del quinto dedo. Estos músculos son los encargados de los movimientos especializados del quinto dedo. Son flexor corto, abductor corto y oponente del quinto dedo, todos inervados por ramas motoras del nervio ulnar. En el compartimento central o medio palmar de la mano encontramos 4 músculos lumbricales originados en los tendones flexores profundos de los dedos. Van a insertarse en la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica del dedo correspondiente
sobre la expansión del aparato extensor. Su función es flexionar las metacarpofalángicas mientras se extienden las interfalángicas. Estos músculos están inervados, los dos mediales por el nervio ulnar y los dos laterales por el nervio mediano. También en este compartimento central palmar encontramos tres músculos interóseos palmares, originados en la superficie de los metacarpianos segundo, cuarto y quinto, e insertados en la misma expansión del aparato extensor. Inervados por el nervio ulnar en su totalidad, su función es la aducción de los metacarpianos, contribuyendo también a la flexión de la articulación metacarpofalángica de cada dedo. Por el lado dorsal encontramos cuatro músculos interóseos dorsales originados en los metacarpianos e insertados en la misma expansión del aparato extensor. Están inervados en su totalidad por el nervio ulnar y su función es la de separar o abducir los metacarpianos, contribuyendo también a la extensión de las articulaciones interfalángicas. En esta ilustración podemos observar cómo el aparato extensor se expande a nivel de las metacarpofalángicas y recibe la inserción de los músculos lumbricales, interóseos palmares e interóseos dorsales. Para entender la inervación de la mano es preciso recordar que ésta proviene del plexo braquial, que está formado por las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1, con frecuentes contribuciones menores de C4 y T2. Estas raíces forman tres troncos que se subdividen para formar tres fascículos. A partir de estos fascículos se originan los ramos terminales, axilar, radial, músculo cutáneo, mediano y ulnar. El nervio mediano atraviesa el brazo sin dar ramos y en el antebrazo se bifurca antes del pronador redondo. Una rama profunda inerva todos los músculos flexores y pronadores que están inervados en el antebrazo por el nervio mediano. Esta rama profunda recibe el nombre de interóseo anterior y una rama superficial que llega a la mano a través del túnel del carpo. Una vez en la palma, esta rama da origen a la rama motora tenariana que va hacia la región tenar y continúa el resto como nervio sensitivo que va a inervar los dedos 1, 2, 3 y la mitad radial del cuarto dedo. Este es entonces el territorio sensitivo del nervio mediano en la mano. El nervio ulnar, por su parte, tampoco da contribuciones en el brazo, pero una vez en el antebrazo da las ramas motoras para el flexor carpi ulnaris y el flexor profundo de los dedos cuarto y quinto. Después de esto continúa profundo al flexor carpi ulnaris y atraviesa el carpo dentro del llamado canal de Guyon. Una vez en la palma se bifurca una rama profunda, se va hacia los músculos intrínsecos mencionados anteriormente y una rama superficial sensitiva inerva la sensibilidad del dedo cuarto, el lado cubital, el dedo quinto, tanto cubital como radial, y todo el borde cubital de la mano. Este es entonces el territorio sensitivo del nervio ulnar. El nervio radial, en cambio, da la inervación motora desde el brazo al músculo tríceps del brazo y en el antebrazo inerva todos los extensores y los supinadores. Su contribución a la sensibilidad de la mano se limita a un pequeño segmento en el dorso del primer espacio interdigital. La irrigación de la mano está dada por las arterias radial y cubital, que son ramas directas de la arteria braquial. Estas dos arterias entran en la mano y se bifurcan, contribuyendo a la formación de los arcos palmares superficial y profundo.
El drenaje venoso, por su parte, es más prominente en la superficie dorsal que en la superficie palmar de la mano, pero básicamente acompaña los vasos arteriales. La red linfática a su vez es nutrida y extensa y drena a los ganglios linfáticos de la axila. Hasta aquí esta presentación. Gracias.